Muy bien. Sigo con la grabación. Sigue oyéndose bien, así espero. Bueno. Voz entrecortada ahora. Sí, se oye bien. Bueno. El capítulo 25 es el capítulo que habla del encuentro entre David y Abigail. Como ya hemos visto, Abigail es una persona, es una mujer muy interesante que entiende perfectamente el error que ha cometido su marido Nabal y se apresura a ir al encuentro de David para intentar solucionar el problema. Nosotros vimos cómo David se prepara para vengarse por el mal comportamiento de Nabal y vimos que Abigail prepara un regalo para David para aplacar su ira, que ella comprende perfectamente. Ella comprende el motivo del enfado de David. Y aquí terminamos en el versículo 23, en el encuentro, en el momento en que se encuentran David y Abigail. Versículo 23. Y vio Abigail a David, se apresuró y bajó de su asno y cayó ante David sobre su rostro y se postró en tierra. Y se echó a sus pies y dijo: En mí, yo, Señor mío, es la culpa. Hable, te ruego, tu sierva a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Aquí empieza un largo discurso de Abigail para intentar calmar la ira de David. Así dice: mía es la culpa. En lugar de decir que ella no tiene ninguna culpa, dice justo lo contrario. Todo es por su culpa. De este modo, el impulso de David queda frenado. He aquí que la culpable ha venido y está pidiendo perdón y misericordia. Vienen 8 largos versículos en los que Abigail expone los motivos por los que David no puede vengarse de Nabal y de su familia. En primer lugar, como vemos, se echa la culpa a sí misma y no intenta desviarla hacia su marido o hacia algún siervo. Y pide que David escuche lo que ella tiene que decir. ¿Qué culpa podría ser esta de quién? ¿De Nabal? ¿A quién te refieres? ¿De Nabal o Abigail? Miquel, ¿a quién te refieres? La de Nabal. No es pleitesía, sino ayuda. Él está pidiendo ayuda y él se niega a darle ningún tipo de ayuda y esto no estaba bien. En el versículo siguiente, versículo 25, descarta la culpabilidad de su marido de un modo muy original. Su marido es un infame, una persona indigna, a quien no se puede hacer caso. El femenino de Naval sería Nvalá, que significa precisamente una infamia. Está claro que no es el verdadero significado del nombre. Ningún padre daría un nombre así a su propio hijo y ninguna madre lo comportaría. Se barajan 2 posibilidades: o que venga del verbo marchitarse o caduco, la hoja que cae, que sería tal vez una alusión al otoño en que habría nacido,
o que se refiere al odre que ya hemos mencionado, Nevel, que se parece mucho a Naval. Ambas palabras, por supuesto, tienen las mismas letras en hebreo. De todos modos, Abigail dice que más bien lo aparejaría con Nevalá, con infamia, a causa de su comportamiento. Cuando ella dice que su marido es una persona infame, viene a decir aquí que tiene mal genio, que es una persona que su juicio no está bien, no está en su lugar. Veremos esto más desarrollado a continuación. Versículo 25, como hemos dicho, no ponga mi señor su corazón a este hombre indigno, a Naval, porque como su nombre, así es, Naval es su nombre, y la infamia está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los muchachos de mi señor que enviaste. O sea, si yo hubiera visto a los muchachos que tú enviaste, entonces me hubiera comportado de otro modo del que hizo mi marido, y entonces no hubiéramos llegado a este malentendido. Porque mi marido no entiende de estas cosas, él entiende solamente de cómo hacerse rico. Versículo 26, y ahora, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que te ha impedido el Señor venir en sangres y salvarte por tu propia mano. Y ahora sean como Naval tus enemigos y los que buscan contra mi Señor el mal. Aquí está hablando muy feo de su marido. ¿Qué significa esto de venir en sangres? Continúa Abigail exponiendo los motivos por los que no le conviene a David vengarse de Naval. El Creador te ha librado del derramamiento de sangre. No te conviene obrar de este modo, derramando sangre. La verdad es que David ha ido con mucho cuidado hasta ahora a no caer en este mal comportamiento con sus enemigos, ni con Saúl, ni con sus malos consejeros. Abigail no pretende decir que Naval no se lo merezca. Bien al contrario. Ojalá todos tus enemigos, David, reciban un castigo como el que va a recibir Naval. O sea, ella está de acuerdo, tal vez Naval se lo merezca. Solamente dice que no conviene que David lo haga. Ya se encargará de esto el Creador. Es terrible oír algo así de la boca de una mujer casada. Solo puedo suponerme los malos tragos que ya ha sufrido de él en su vida matrimonial. Ella también espera que se haga justicia divina y tal vez ahora sea más rápida. Pero aquí, como estamos viendo, Abigail está aconsejando a David, pues exactamente, que no caiga en lo que dice Francés, que no convierta esto en una guerra civil. En la misma frase dice que no te conviene salvarte por tu propia mano, o sea, vengarte por ti mismo. Al igual que no conviene alabarte a ti mismo, no conviene que la venganza la tomes tú mismo. Déjalo en manos de otro, o mejor, en manos del Creador, si tan convencido estás de que mereces ser vengado. Nosotros estamos en el mundo para añadir luz, para hacer el bien, no para castigar, a no ser que nos hayan nombrado jueces. Cierto que hay maldad en el mundo y debemos procurar que desaparezca, pero nuestra misión debe ser siempre positiva, multiplicar el bien. Y la oscuridad desaparece al encender muchas luces. Continúa Abigail explicándole a David lo que está ocurriendo aquí ahora.
versículo 27. Y ahora, esta bendición, o sea, este regalo, esta bendición que ha traído tu sierva para mi señor, sea dada a los jóvenes que andan a los pies de mi señor. Perdona, te ruego, el pecado de tu sierva, pues hará el Señor a mi señor una casa duradera, pues las batallas del Señor, mi señor pelea, y el mal no se halla en ti desde todos tus días. Un conflicto entre los dos ungidos, exactamente, esto es muy grave, cierto. Las batallas del Señor, David sigue haciéndolo, sigue luchando contra los enemigos de Israel. No solo cuando era general del ejército de Shaul, sino, ella bien lo sabe, también en la dura época de la huida ante Shaul, David sigue luchando contra los filisteos y contra los amalequitas. Esta es la verdadera lucha en que debe concentrarse y no en luchas intestinas en las que puede entrar en juego la envidia, la venganza personal, el odio contra Shaul. Por este mérito puedes estar seguro, le dice Abigail a David, por este mérito el Creador te alzará una dinastía eterna, inamovible, que perdurará por los siglos. Porque en toda tu hoja de servicios no hay ni una sola mancha. El mal no se halla en ti desde todos tus días. Tu expediente es perfecto. No lo ensucies con un derramamiento inútil de sangre. Versículo 29. Y se levanta un hombre para perseguirte y buscar tu alma. Y estará el alma del Señor, de mi Señor, atada en el atijo de los vivientes con el Señor tu Dios, y el alma de tus enemigos baleará dentro la palma de la onda. Un versículo muy interesante. Es verdad que se ha levantado un hombre, o sea, Shaul, para perseguirte y buscar tu alma, pero no te preocupes porque el alma de mi Señor, o sea, de David, está atada en el atijo de los vivientes con el Señor tu Dios. Tú estás atado a Dios. Mientras que el alma de tus enemigos la balearán, o sea, la arrojarán, la tirarán dentro de la palma de la onda. Lo pondrán dentro de la palma de la onda como si fuera una piedra y la van a hacer rodar así y lanzarla muy lejos. ¿Qué quiere decir esto del atijo de los vivientes? Muy bien, buena pregunta, Vicenta. Esta fórmula ha llegado a lo largo de los siglos como la que se pone regularmente por sus iniciales en las lápidas debajo del nombre del difunto, que esté su alma atada en el atijo de los vivientes. Aquí veis una lápida de Estambul, escrita en ladino. Aquí reposa en la hondura, hombre justo, de alma pura. 4 hijas lloran a su querido y su mujer con corazón ferido, de 78 años siendo aedado, o sea, de edad de 78 años, en el 11 de Tevet, en diciembre, o tal vez enero en realidad, del año 5717, o sea, hace unos 60 y pico de años, enterrado Rafael Altaraz, Altaraz, era llamado, en Gan Eden sea su estado. Y aquí abajo veis las letras, Tehe Nafshot Tzrura Betzrora Chaim, que su alma esté atada en el atijo de los vivientes. El atijo es una cosa que está atada, aunque no sea de la misma raíz. Atijo y atar no es la misma raíz, pero tienen mucho que ver el uno con el otro. Esto significa que el alma queda viva y no desaparece al morir el cuerpo. Y en un futuro ya no muy lejano,
se reunirán en la resurrección de los muertos. El latijo de los vivos está en manos del Creador, que los guarda y salva de peligros. Precisamente porque ellos quieren seguir muy apegados, no apagados, muy apegados al Creador y se esfuerzan por obrar correctamente aún en ocasiones en que les resulta muy difícil contenerse, como es el caso de David en este capítulo. Vivientes son los que no mueren, aquellos que su alma no se muere. La otra cara de la moneda es la palma de la onda, el peor castigo que pueda haber. Lanzan el alma del malvado muy, muy lejos, al averno. Esta frase está también muy mencionada, esta expresión muy mencionada en escritos cabalísticos como castigo de los malvados. En hebreo, kaf hakela. Kaf hakela, la palma de la onda. Esto es el peor de los castigos. Entonces aquí dice que el alma de mi Señor, de David, esté atada en el latijo de los vivientes con el Señor tu Dios, con aquellos que nunca mueren. Y el alma de tus enemigos, Dios la baleará dentro de la palma de la onda. Versículo 30, y sucederá que cuando haga el Señor por mi Señor, conforme a todo lo que ha hablado el bien de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel, no sea esto para ti un pesar ni tropiezo de corazón a mi Señor, al derramar sangre gratuita y al salvar mi Señor a sí mismo, o sea, al vengarte por ti mismo. Y beneficie el Señor a mi Señor y acuérdate de tu sierva. O sea, cuando llegues a ser el rey, no vas a necesitar que te saquen a relucir un momento de enfado por justificado que sea, que haya sido efectuado de un modo impetuoso, que no sea un tropiezo para ti, que no se convierta en una mancha en tu expediente. Un rey no debe comportarse de este modo como si le importara el mal comportamiento de una persona tan insignificante como es este Nabal. Porque las apariencias engañan. Tú lo consideras como alguien de importancia, pero en realidad no es más que un desgraciado, indigno e infame. Cuando seas un gran rey, van a inspeccionar todos tus actos, buscando algún defecto. Y entonces me lo agradecerás. Reconocerás que yo tenía razón al impedirte este ataque. Abigail ha razonado todo este discurso destinado a impedir que David destruya a su familia. Por mucho que tenga interés personal en ello, no deja de sorprender la visión general, la exposición del verdadero interés del propio David como futuro rey en todo lo que ella ha dicho. Esto convierte a Abigail en uno de los personajes más impresionantes por estas pocas palabras que hemos visto. Las últimas palabras, acuérdate de tu sierva, no dejan de ser un mensaje muy transparente de que en caso de enviudar o divorciarse, tenga David en cuenta sus servicios y la convierta en su esposa. Abigail tal vez no sepa por qué motivo habrá caído ella en manos de Nabal, convirtiéndose en su esposa, pero comprende perfectamente por qué motivo se encuentra ahora delante de David. La vida de un desgraciado como Nabal no puede durar mucho. No es necesario que David intervenga activamente para hacerlo desaparecer. Los malvados excavan su propia tumba. Abigail tiene paciencia y no necesita acelerar los acontecimientos.
Esta actuación de Abigail debería estar muy presente en la mente de David cuando mucho más tarde se encuentre con otra mujer que tendrá igualmente un papel muy importante en su vida, y me refiero a Bathsheba, la futura madre de Shlomo. David intentó precipitar los acontecimientos y no hizo más que ensuciar muy gravemente su propio expediente. Pero de esto ya hablaremos más tarde. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy hacia mí, y bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y salvarme mi propia mano. Pero vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si no te hubieras apresurado a venir hacia mí, si hubiera quedado Nabal hasta la luz del alba, quien mea en la pared. Y tomó David de su mano lo que ella le había traído, los regalos que ella le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, mira, escuché tu voz y alcé tu rostro. Bendito sea el Señor. Abigail tiene razón. No conviene ensuciar su expediente. En primer lugar, hay que darle gracias a Dios. Y lo hace en dos salmos que son casi idénticos: el Salmo 14 y el Salmo 53. Ambos tienen 7 versículos, aunque están distribuidos de un modo un poco diferente en el primer versículo y en el penúltimo, y en unas pocas diferencias. El Salmo 14 usa el tetragrama, mientras que el Salmo 53 usa Elohim, Dios. Sara, esto ya lo explicaré dentro de poco, si nos da tiempo. Veamos aquí el Salmo 53, sobre el que marcaremos las diferencias con el Salmo 14. Luego cada uno que lo compruebe en su propia Biblia, las diferencias que hay entre estos dos salmos es muy interesante y intentaremos explicar estas diferencias poco a poco. Así estamos viendo en primer lugar el versículo del Salmo 53 y debajo vemos el versículo correspondiente en el Salmo 14. Del vencedor sobre la perdonante, educativo de David. Las palabras que están en rojo desaparecen en el Salmo 14. Ha dicho el indigno en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido y han abominado injusticia. O sea, han cometido una abominación al llevar a cabo una injusticia. No hay quien haga bien. Esto en el Salmo 53 es ya el versículo segundo, mientras que en el Salmo 14 es la continuación del primer versículo. Y en lugar de injusticia, dice solamente actuación. O sea, la actuación injusta. Su actuación es una abominación. Versículo tercero. Dios desde los cielos ha mirado sobre los hijos del hombre para ver si hay inteligente que busque a Dios. Si hay algún inteligente que busque a Dios. La única diferencia que hay entre los dos salmos es que en el Salmo 53 usa la palabra Elohim, Dios, mientras que en el Salmo 14 usa el tetragrama que nosotros traducimos por el Señor. Versículo cuarto. Todos son escoria, juntos apestan. O sea, todos juntos, todos ellos juntos apestan. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. En el Salmo 14, en lugar de decir que son escoria, dice que se han apartado del buen camino.
Versículo 5 en el capítulo 53. ¿Acaso no saben los que hacen iniquidad? ¿No lo entienden? Los que comen a mi pueblo comen pan. A Dios no claman. Allí temen temor. No hay temor, porque Dios esparció los huesos de quien te acampa. Tú los avergonzaste, pues Dios los aborrece. Este versículo 6 en el Salmo 14 se divide en dos y cambian bastante estos dos verbos, estos dos versículos. Allí temen temor, porque Dios en su generación es justo. El consejo del pobre avergonzáis, pues el Señor es su refugio. Ambos salmos hablan de vergüenza, ambos salmos hablan del Creador que hace algo, pero el enfoque es diferente y luego hablaremos de esto un poco. Y último versículo. ¿Quién dará desde Sion las salvaciones de Israel? Cuando restaure Dios la restauración de su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. En el Salmo 53, las salvaciones en plural, en el 14, la salvación en singular, y la diferencia entre el nombre de Dios, el tetragrama en el capítulo 14 y el nombre Elohim en el capítulo 53. Vamos a intentar explicar un poco lo que es este salmo. El indigno con que hemos abierto el salmo, los dos salmos, el indigno es naval, es exactamente la misma palabra, como ya dijo su propia mujer, hasta tal punto que nosotros no podemos saber si aquí está diciendo Naval, el nombre propio de esta persona, o si está refiriéndose a todos los indignos, a todos los estúpidos que hay en el mundo. El indigno es Naval, es exactamente la misma palabra como ya dijo su propia mujer. Ese indigno no tiene a Dios en cuenta para nada. Él y todos los que se le parecen se han corrompido por completo hasta el punto de que dan asco. Se han acostumbrado a hacer injusticias, no hacen nada bueno. El Creador les contempla desde las alturas para ver si hay alguno que no lo haga de mala fe. Puede ser que haya alguno que esté buscando el buen camino, pero no, todos son malvados y obran iniquidades. No se dan cuenta que están oprimiendo a los pobres mientras ellos comen a placer. Los que comen a su pueblo, a mi pueblo, mientras ellos comen a placer, no tienen en cuenta a Dios para nada. De pronto, allí donde no temían a nada, de pronto les cae encima un gran temor. Y quienes acampaban sobre los desgraciados ven de pronto sus propios huesos esparcidos sin remedio. Dios los aborrece y por eso les pone en evidencia ante todo el mundo, les avergüenza, puesto que el Creador es el defensor de los pobres. Y cuando los indignos despreciaban a los pobres, es como si despreciaran al Creador. Y el último versículo que dice que al final habrá una restauración en que todos rectificarán y todos se alegrarán. El Salmo 53 comienza hablando de la perdonante. Se refiere a Abigail, pues gracias a ella se ahorró David los sacrificios que tendría que ofrecer para ser perdonado en caso de cometer el grave error de matar a Nabal. El motivo de la repetición de los dos salmos, ¿por qué necesitamos dos salmos? No basta con uno.
El motivo de la repetición de los dos salmos con sus diferencias se debe a que el Salmo 14 se refiere al momento en que David salía enfadado para exterminar al indigno Nabal, mientras que la corrección en el Salmo 53 se debe al encuentro con la perdonante Abigail, que le hace cambiar de actuación. Hay otros muchos detalles que de pronto reciben su significado al tener en cuenta estas diferencias, pero de momento las dejamos en el tintero. No nos da tiempo para explicar todas las pequeñas insinuancias que hay aquí entre los dos salmos. En general, puedo añadir aquí que el Salmo 14, David entiende que él debe ajusticiar. Él es el encargado de hacer justicia. El hecho de que Nabal se haya portado tan mal con él no es más que un síntoma de su comportamiento, no solamente con David, sino con todos los pobres. Nabal es una persona rica que, según lo que hemos visto en este salmo, ha enriquecido a costa de los pobres, se ha comido a sus vecinos. Es una expresión que luego aparece varias veces en los libros de los profetas, en el libro de Isaías y de Jeremías, que dicen, y de Ezequiel, que los ricos se comen a los pobres, injusticia social. Y por esto se merece el castigo. El hecho de que me haya hecho enfadar a mí personalmente en este momento, esto no lo convierte de pronto en una buena persona. El encuentro con Abigail le hace cambiar la perspectiva. Le hace cambiar la perspectiva y le hace entender de que no solamente con Saúl David debe tener paciencia, como ya lo he demostrado muchas veces, sino que también tiene que hacerlo con otras personas que le desprecian. Y no le desprecian solamente en el momento en que solamente ha sido ungido sin que nadie lo sepa, hasta el momento de que reciba la corona de forma oficial. No solamente en este momento le despreciaron, sino que a lo largo de su vida David recibe muchas impertinencias por parte de las personas que le rodean, traiciones, incluso de sus propios hijos, y esto le causa muchísimo sufrimiento, pero David, a partir de este encuentro con Abigail, sabe que su comportamiento no puede ser del modo en que se había imaginado él. Y esto es el significado del segundo salmo. En el segundo salmo le cedemos al Creador la mano justiciera cuando alguien se lo pueda tomar como algo personal. O sea, cuando mi justicia, yo como rey tengo que hacer justicia, pero cuando esta justicia pueda dar la impresión de que es algo personal, ahí yo no puedo actuar. Esto en teoría deberían hacerlo todos los jueces. Cuando ven alguna implicación personal, en teoría, un juez no puede meterse en este juicio. Tiene que decir yo no puedo actuar aquí porque esto repercute personalmente en mí. Yo no soy un juez imparcial, por lo tanto yo no puedo llevar a cabo este juicio. Y esto es el punto que Abigail le hace entender a David. Sigamos. Y llegamos a la pregunta que me hizo Sara. Mira,
escuché tu voz y alcé tu rostro. Esta expresión significa hacerle caso a alguien, aceptar la propuesta, como si estuviéramos hablando de alguien que se ha avergonzado y por esto baja la cabeza y esconde su rostro. Para consolarle, levantamos su rostro. Lo mismo cuando se refiere a sí mismo. Alce el Señor su rostro hacia ti y te ponga paz. ¿Qué pasa aquí hoy con las correcciones? Y te ponga paz, en que te haga caso, que Dios te haga caso, que te favorezca. Se refiere en primer lugar a la petición de Abigail de no destruir la casa de Nabal. Un poco de paciencia y podrá ver cómo el Señor le toma venganza por el desprecio que le ha mostrado. Y también se refiere a la alusión que le hizo la mujer por cuando enviude, de que David se acuerde de ella y la tome por esposa. Versículo 36. Y vino Abigail a Nabal. Y aquí él tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba bueno sobre él. Y estaba muy borracho. Y no le declaró nada, pequeño o grande, hasta la luz de la mañana. ¿A qué viene esta borrachera? A primera vista parece que está muy satisfecho con los resultados de la esquila de su ganado. Seguramente le ha proporcionado mucha riqueza y quiere celebrarlo. Pero este motivo no parece suficiente como para que se emborrachara tanto, ni para que tuviera que mencionarlo el texto bíblico. Puede haber otro motivo. Que Nabal fuera un borrachín, una persona que ahoga sus penas en el vaso de vino. Porque Nabal era un frustrado, que no había hecho nada bueno en toda su vida, aparte de amasar mucho dinero. Tal vez tuviera grandes sueños cuando era algo más joven, pero su tacañería y su envidia le han impedido satisfacer sus ilusiones. Este sentido es más importante, pero aún no lo es lo suficiente como para mencionarlo aquí. Por ello, todo nos empuja a entender que hay un motivo más. Un motivo por el que merece ser mencionada la borrachera. Nabal está muy satisfecho de haber rechazado a David, como si le hubiera ganado de algún modo. David se está convirtiendo en un pequeño o gran cabecilla. Seguramente todos hablan de él y se está haciendo famoso con sus batallas contra los filisteos, a pesar de que el rey Saúl le está persiguiendo y presionando. David lucha contra dos frentes diferentes al mismo tiempo, sin que esto parezca afectarlo demasiado, y la población lo admira por ello. La llegada de los muchachos de David le ha despertado un odio feroz, puesto que la petición que traía le parecía más un impuesto de vasallaje que no una ayuda a una persona que les ha estado ayudando. Y aquí contesto a una pregunta anterior. Sí, Javiva, vamos a verlo esto dentro de un momento. De nuevo, la llegada de los muchachos de David le ha despertado un odio feroz, puesto que la petición que traían le parecía más un impuesto de vasallaje que no una ayuda a una persona que les ha estado ayudando. Este odio tiene raíces muy antiguas, como ya vimos anteriormente, por la rivalidad entre las familias de la tribu de Yehuda. Es de suponer que Nabal es uno de los que opinan que la boda de Boaz con la moabita fue un terrible error
que convirtió a sus descendientes en bastardos. Y esta, por supuesto, es la opinión de Naval, mejor para mí, porque así me da más oportunidades. Pero, aparte de su gran riqueza, Naval no ha conseguido hacer nada positivo, ni a nivel tribal, ni mucho menos a nivel nacional. Pero se alegra mucho de haber rechazado a David. Esto merece celebrarlo. Hasta la borrachera. Abigail regresa del encuentro con David y comprende que no es el mejor momento para decirle que le ha traído un regalo a David. Versículo 37. Y sucedió que por la mañana, al salir el vino de Naval, le declaró su mujer estas cosas y murió su corazón en su interior y él se puso como una piedra. Al salir el vino de Naval, o sea, cuando se le pasó la borrachera, seguramente tenía una buena resaca, un buen dolor de cabeza y la garganta reseca, y es el mejor momento para darle la noticia. En hebreo hay un juego de palabras. Ya vimos que el nombre Naval puede tener varios significados. Seguramente sería algo como Navol, marchito, pero también vimos el parecido que tiene con la palabra Nevalá, que significa infamia, y también a dos utensilios que tienen el mismo nombre, Nevel, el odre, que puede servir como un instrumento musical, la gaita, o un utensilio de almacenamiento de vino, o de aceite, o de agua. Al tener en cuenta que el hebreo se escribía sin las vocales, está claro que se hace un juego de palabras al decir entre su nombre Naval y el odre, al decir, al salir el vino del odre, al salir el vino de Naval, es lo mismo, tú eres como un odre lleno de vino, un borrachín. Abigail le da la noticia de que el día anterior salió al encuentro de David con toda una serie de regalos para aplacar su ira de David, y Naval sufre un infarto. Murió su corazón en su interior, que le deja el cuerpo paralizado, como dice, y él se puso como una piedra. El cuerpo, pero no la mente. El cuerpo se convierte de piedra, no puede moverse, pero la mente sigue actuando. Tiene la posibilidad de darse cuenta de lo que le ocurre y de actuar en consecuencia. Si opta por el camino correcto, podrá recuperarse del infarto y recomenzar una vida positiva. Naval sufre el infarto porque está terriblemente enfadado con su esposa y con David. Y también está aterrorizado por lo que le hubiera podido ocurrir en caso de que Abigail no hubiera intervenido. Él no sabía que David viene contra él con todos sus soldados para destruirle. Cuando se da cuenta de esto, también es un motivo para recibir un infarto. Bueno, ictus o infarto, no sé qué diferencia hay. Aquí habla del corazón. Si es un ictus o un infarto, no lo sé. No entiendo suficiente como para entender cuál es la diferencia. De todos modos, este enfado y este terror que sufre son dos cosas contradictorias, pero así es como actúa la mente humana en muchas ocasiones, sobre todo cuando uno va por mal camino. No se da cuenta de que se contradice a sí mismo. Francesc, si dices que es una parálisis cerebral, pues esto no debe impedirle pensar. Es un tipo de
de acontecimiento, no sé ahora cómo llamarlo, que no le impide seguir pensando, solamente le impide moverse. Su corazón sufre, su cuerpo deja de moverse, pero su mente sigue funcionando. No sé si el ictus así es, puede seguir pensando, solamente que no puede moverse. Entonces, pues vale, pues sería un ictus. Pero esto también le deja el corazón paralizado, hemiplegia. Bueno, tal vez, no sé. Bueno, yo no soy médico, no entiendo de estas palabras. Así, en el habla popular lo llamaríamos un infarto. Muy bien. Como ya hemos dicho, no se contradice a sí mismo, pero no se da cuenta de que el enfado con David y el terror que le tiene a David debería hacerle entender que aquí hay una contradicción intrínseca, pero él no se da cuenta. Versículo 38. Y fue como los 10 días, y golpeó el Señor a Nabal y murió. Fue como los 10 días, como los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Son 10 días en que el Creador nos proporciona una extraordinaria oportunidad para arrepentirnos. Rosh Hashanah es el día del juicio en que todos y cada uno de nosotros y de todos los humanos aparecemos ante el gran tribunal divino que revisa nuestra actuación en el año anterior y se decide cuál será nuestro futuro en el año que ahora comienza. Nuestros sabios añadieron todo un mes, el mes de Elul, que precede a Rosh Hashanah, para prepararnos para el juicio, para arrepentirnos de nuestro mal comportamiento y aprovechar para añadir muchas buenas acciones y así tener unos buenos abogados que nos defiendan en el juicio. En caso de que el juicio de Rosh Hashanah no sea suficientemente bueno, favorable para nosotros, tenemos otros 10 días hasta el Yom Kippur para reforzar nuestras buenas intenciones. Se denominan los 10 días de arrepentimiento, Aseret Yemei Teshuvah, que son una extraordinaria oportunidad para arrepentirnos y para hacer planes positivos para el futuro. Extraordinaria significa que no es ordinaria, esto no es lo normal, no debería haber una cosa así, pero sí, lo tenemos. Después del juicio te dan aún la oportunidad de arrepentirte y pedir perdón y cambiar de actuación y así anular el veredicto o cambiarlo. A Nabal le fue otorgado este mismo plazo para arrepentirse de su mala vida y salvar su vida, tanto en este mundo como en el venidero. Pero Nabal no sabe aprovechar la oportunidad y muere al cabo de 10 días, una muerte sin gloria ni honor, una muerte que podría haber evitado y que se convertirá en un proverbio en boca de David unos años más tarde. ¿Cómo es esto que tú mueres la muerte de Nabal? Esto se lo dice a un amigo suyo. Versículo 39. Y oyó David que Nabal había muerto y dijo: bendito sea el Señor que ha luchado la lucha de mi afrenta de mano de Nabal, y a su siervo ha preservado del mal. Y la maldad de Nabal ha devuelto el Señor sobre su cabeza. Y envió David y habló de Abigail para tomarla para sí por mujer. Y vinieron los siervos de David a Abigail en el Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte para él por mujer. Y ella se levantó y se postró rostro en tierra y dijo:
he aquí tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y se apresuró y se levantó Abigail y montó sobre el asno y las 5 doncellas que iban a sus pies y fue tras los mensajeros de David y fue su mujer. Y a Ahinoam tomó David de Israel y fueron también ambas mujeres para él. Y Shaul dio a su hija Michal, mujer de David, a Palti ben Laish, que era de Galim. Estos versículos nos resumen los matrimonios de David. Recordemos en primer lugar que según la Torá está permitida la poligamia, aunque no está recomendada. Se permite en primer lugar cuando no se consiguen tener hijos, como fue el caso de Abraham y del padre de Shmuel con Haná. No podemos tener hijos, por lo tanto toma una segunda mujer. Pero no solo en este caso, como podemos ya ver en el caso de Jacob, que tuvo 4 mujeres, o mejor dicho, 2 mujeres y 2 concubinas. Resumiendo, podemos decir que mientras pueda permitírselo desde el punto de vista económico, podía tomar más de una mujer. En caso de los reyes, la costumbre de tomar más de una mujer era un acto más bien político para enlazarse con las naciones vecinas o incluso con terratenientes que le proporcionaran una seguridad económica. Ni necesito mencionar que la poliandria nunca ha estado permitida a las mujeres, incluso entre otras culturas es muy difícil encontrarla. He estado buscando en el internet, creo que hay solamente en el Tíbet y en 2 provincias chinas lindantes con el Tíbet, que en realidad son casi de la misma raza, estas que han estado sufriendo ahora estas enormes inundaciones, son lugares en donde hay poliandria, y entre los esquimales en el Polo Norte, tal vez un poco, y en la selva del Amazonas, y siempre es a causa de que matan a las mujeres cuando nacen, no les gusta tener mujeres, tener niñas, y entonces las niñas se encuentran que hay demasiados hombres y demasiadas pocas mujeres y tienen que portarse de este modo. En el Tíbet se han convertido en el Tíbet se ha convertido en matriarquía, el que sea estéril. Sí, puede darse por supuesto, este era el caso de Abraham. Abraham era ambos, tanto Abraham como Sara eran estériles, y luego se curó Abraham en primer lugar y solamente después se cura también Sara. Por supuesto que se contempla la posibilidad de que el hombre sea estéril, pero de todos modos el mandamiento de la procreación recae sobre el hombre y no sobre la mujer. Por lo tanto, si la mujer no tiene hijos, para ella no es un problema religioso, entre comillas, es una desgracia personal, pero no es un problema religioso. Le permiten al marido que tome una segunda mujer. Hoy en día esto está prohibido. Sigo explicando. Un segundo. Te contesto ahora, Lupe. En cuanto a las concubinas, según algunos autores rabínicos, estaban permitidas solamente a los reyes, aunque hay otras autoridades que discrepan de esta afirmación. La poligamia terminó hace más de 1000 años entre los askenazitas, tras la prohibición que decretó Rabenu Gershom Meor Golá. Los sefarditas lo aceptaron de facto hace ya varios siglos, y tan solo los yemenitas siguieron con esta costumbre hasta que llegaron a Israel. La ley del Estado de Israel prohíbe la poligamia,
aunque hace la vista gorda ante los árabes que siguen practicándola impunemente en muchas ocasiones. Bueno, entonces hoy en día lo que se hace es que no se interviene. Si la pareja quieren continuar unidos a pesar de no tener hijos, no es obligatorio tomar una segunda mujer por la prohibición esta de Rabenu Gershon, pero tampoco se puede imponer, se puede obligar a que se divorcien para ver si luego se casan con otra pareja y de este modo tener hijos. Esto tampoco es una obligación. Si quieran hacerlo, por supuesto, está permitido, pero nadie puede obligarles a que lo hagan, ni tampoco pueden obligarse el uno al otro. El divorcio tiene que ser por consentimiento mutuo. Bueno, esto es un tema muy amplio y no quería meterme en esto. Quiero terminar con el tema de hoy. Volvamos a David. ¿Cuáles fueron sus mujeres? Aquí tenemos a Abigail. En caso de haber matado David a su marido Nabal, no hubiera sido bien visto que tomara a su viuda, pues todos pensarían que le mató a él para poder casarse con ella. Veremos de nuevo este problema mucho más adelante en el famoso caso de Bathsheba y allí lo explicaremos más extensamente. Abigail es la mujer ejemplar, inteligente y entregada al servicio de David desde su primer encuentro. Parecen como almas gemelas. En el versículo siguiente hemos visto, se menciona a Ahinoam la israelita de Israel, el valle que está en el norte de Israel. No confundirlo con Israel, no tiene nada que ver, son dos palabras con raíz completamente diferente. Israel significa el sembrado de Dios, y mientras que Israel es quien ha luchado con el ángel o algo así. De Ahinoam no sabemos mucho de ella ni en qué condiciones se conocieron. En el último versículo del capítulo se hace mención de la esposa que ya conocíamos, Mijal, la hija de Shaul. Y la nueva crisis. Al enemistarse Shaul con David, reconsidera la validez del matrimonio de su hija con David. Recordemos que Mijal tuvo que mentir para salvarse de la ira de su padre y dijo que David le había amenazado a muerte en caso de que ella no le ayudara a huir, cuando en realidad era al revés, que ella, por su propia iniciativa, hizo huir a David. De todos modos, ella se convierte en víctima. Shaul aprovecha este supuesto estado de ánimo para encontrar una excusa para anular la boda, diciendo que la dote presentada, los 200 prepucios de filisteos, no tiene ningún valor y por lo tanto no se han cumplido los requisitos para que la boda sea válida, como ya hemos estudiado anteriormente. Ya vimos este tema de cómo se daba un dinero o algo que tiene valor para el matrimonio. Y Shaul reconsidera ahora que estos prepucios no sirven para nada y por lo tanto no ha habido boda. Así, Mijal se ve compelida a casarse con otra persona y ella no puede negarse para no descubrir su verdadero sentimiento hacia David. Y aquí de pronto descubrimos que Mijal, a pesar de estar con David, de ayudarle a huir, pero no tiene el mismo valor que su hermano Jonatán, que él sí que está dispuesto a ponerse en peligro para ayudar a su amigo David. Este segundo marido pero Mijal no es
no tiene este valor de decir, yo le he ayudado a huir, yo no quiero casarme ahora con este segundo marido porque sigo estando casada con David, quiero seguir siendo fiel a David. Ella no tiene valor para decir esto en voz alta. Este segundo marido de Michal se llama Palti ben Laish. Palti no está de acuerdo con Shaul y es de la opinión que la boda de David y Michal sigue siendo válida y no puede anularse. Pero tampoco tiene el valor de decirlo en voz alta. De todos modos, sabe perfectamente que va a tener que convivir con una mujer que no le pertenece. Dice el Midrash que en pleno acuerdo entre los dos, clavaron una espada en medio de la casa para separarla en dos territorios, diciendo, el que atraviese al otro lado, que muera con esta espada. De un modo parecido a lo que hemos visto en la relación de David con Abigail, que esperó a la muerte de Nabal para tomarla como esposa legítima, también Palti espera que muera David de tarde o temprano y pueda tomar a Michal como esposa legítima. Si él cumple estrictamente con su deber, así lo espera, el Creador le permitirá convivir plenamente con ella. Pero como ya sabemos, no siempre se cumplen nuestros deseos. El corazón del hombre piensa su camino y el Señor confirma su paso. Esto es lo que normalmente se dice como el hombre propone, el Señor dispone. Esto es un salmo, un versículo en el libro de Mishle, los Proverbios, capítulo 16. Esta falta de valor que tiene Palti de decir en voz alta que no está de acuerdo a casarse con Michal, por mucho que tuviera un enorme valor de convivir con Michal en una misma casa sin tocarla durante todo este tiempo, pero al fin y al cabo no tuvo el valor de negarse a la boda porque tiene miedo a morir, a que Shaul le mate, le falta el valor y por esto al final Palti tendrá que devolver a Michal a su legítimo marido que es David. Bueno, entonces aquí tenemos las tres primeras mujeres de David. Conoceremos a otras más adelante. Y hemos terminado el capítulo 25 de este libro, que es un capítulo muy largo. Y hemos tenido que dividirlo en dos. Y no me ha dado tiempo a despedirme de Javiva, pero sí me da tiempo a despedirme de todos los demás. Buenas noches a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere, a la misma hora. Shalom, shalom. Buenas noches a todos. Shalom, shalom. Gracias a todos. Sí. Bueno. Shalom, shalom. Gracias.